Vamos a analizar este circuito utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia. En esta ocasión tenemos que encontrar el valor de la resistencia RL de tal manera que este circuito que está encerrado en el recuadro azul le entregue la máxima potencia posible a esta resistencia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se dé la transferencia máxima de potencia? La condición es la siguiente, que esta resistencia RL sea igual a la resistencia de Thevenin de todo este circuito que está encerrado en el recuadro azul. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar aquí es obtener el equivalente de Thevenin de esta parte del circuito que está encerrada en azul. Y como primer paso nosotros sabemos que tenemos que primero quitar este elemento que está externo a este circuito que está encerrado en el recuadro y tenemos que marcar estas terminales donde estaba conectado este elemento RL. Entonces vamos a ver cómo queda el circuito cuando realizamos ese procedimiento. Aquí ya están marcadas las terminales donde estaba originalmente la resistencia RL. Y lo siguiente que tenemos que hacer también era sustituir las fuentes. Entonces recuerden que tenemos que reemplazar las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Aquí había una fuente de voltaje. Y las fuentes de corriente las tenemos que reemplazar por circuitos abiertos. Ya una vez que tenemos este circuito donde ya no están las fuentes, ya las sustituimos por lo que le corresponde, tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin, es decir, la resistencia equivalente que yo mida desde esas terminales A y B. Y podemos ver que estas tres resistencias están en serie, por lo que simplemente voy a sumar las 3 más 10 más 2 ohms. Me queda una resistencia de Thevenin de 15 ohms. ¿Cómo voy a interpretar este resultado? Es muy sencillo. Quiere decir que el valor de la resistencia RL que yo tengo que seleccionar tiene que ser de 15 ohms. Porque recuerden que la transferencia máxima de potencia se da cuando la resistencia RL es igual a esta resistencia de Thevenin. Ahora vamos a encontrar cuál es ese valor de potencia máxima que se entrega a la resistencia RL cuando nosotros seleccionamos este valor de 15 ohms. Y para hacer eso tenemos que obtener el voltaje de Thevenin entre estas terminales A y B. Pero para este paso recuerden que tenemos que regresar las fuentes a su posición original. Y ahora sí, ya que están las fuentes en su posición original, tenemos que encontrar este voltaje de Thevenin. Yo estoy suponiendo aquí una polaridad. Vamos a ver ahorita si yo estoy suponiendo la polaridad correcta o no. Tenemos que notar algunas cosas interesantes aquí cuando estemos realizando este paso. ¿Por qué? Porque esta corriente de 6 amperes que me provee esta fuente, toda se va a ir por esta resistencia. ¿Y cuál es la razón? La razón es que esta otra parte del circuito está en circuito abierto. Por lo tanto, ni en esta rama de aquí de arriba ni en esta rama de acá va a haber una corriente circulando. Las corrientes van a ser de cero. ¿Esto qué quiere decir o qué lleva como consecuencia? La consecuencia es que esta resistencia no va a tener caída de voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente que la atraviesa es de cero. Entonces, para sacar la caída de voltaje, recuerden que utilizamos I por R, pero como I es cero, esta caída de voltaje va a ser de cero. Y eso mismo se puede aplicar también a esta resistencia 3. Como la corriente que circula a través de ella es de cero, el voltaje también va a ser de cero. Sin embargo, sí vamos a tener otras caídas de voltaje en esta malla ficticia, entre comillas. Aquí vamos a tener caída de voltaje porque sí hay una corriente circulando, que es de 6 amperes. Y recuerden que la corriente que entra por la resistencia va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Entonces ya tenemos esta resistencia polarizada. Ya tenemos también aquí este otro voltaje que es el que nos interesa medir. Y tenemos este otro valor de tensión que es el que nos está dando esta fuente de tensión. Aquí para encontrar este valor del voltaje de Thevenin vamos a tener que aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Con estos tres voltajes, el voltaje de Thevenin, el voltaje de esta fuente de tensión y esta caída de voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a aplicarla. ¿Cómo tendríamos que hacer esa suma alrededor de esta malla ficticia? Tenemos que plantear primero, recuerden que la dirección es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la corriente va a entrar por aquí, entramos por aquí, decimos que más el voltaje en R2, aquí no hay voltaje, más 68 volts, más el voltaje de Thevenin, tiene que ser igual a 0. Recuerden que solo tenemos tres caídas de voltaje, que serían esta de la fuente de tensión y esta de la resistencia de 10 ohms. Entonces aquí ya está plasmado en una ecuación. Quedaría de esta siguiente manera: el voltaje en la resistencia 2 más 68 volts más el voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces estos 68 volts son los de la fuente de tensión.
Pero este voltaje también ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque recuerden que acá ya estamos conociendo que la corriente que atraviesa esta resistencia es de 6 amperes. Entonces, para sacar el voltaje multiplicamos I por R. 6 amperes por 10 ohms me da un voltaje de 60, que es este valor que tengo aquí. Entonces, este valor que tengo aquí ya lo puedo sustituir acá. Entonces queda 60 volts más 68 volts. Y pasé este VTH del otro lado, el voltaje de Thevenin, para acá y queda negativo. Entonces al sumar esto queda 168 y cambiándole el signo para despejar queda de menos 128 volts. ¿Esto qué quiere decirme? Esto quiere decir que esta polaridad está errónea. En realidad el voltaje tiene la polaridad invertida. Quiere decir que yo debí de haber seleccionado que este fuera positivo y este fuera negativo, y de esta manera ahora sí ya tengo la polaridad correcta. Pero finalmente ya encontré este valor de voltaje de Thevenin. Ahora que ya lo tengo, voy a encontrar la potencia máxima. ¿Cómo la encuentro? La voy a encontrar con la fórmula que está en las diapositivas. Tengo que elevar al cuadrado el voltaje de Thevenin, que es de 128, y dividirlo entre 4 por la resistencia de Thevenin. Y finalmente me queda un valor de potencia máxima que se entrega a esa resistencia RL de 15 ohms de 273.07 watts.